Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a una edición más de este espacio Iglesia, Estado y Sociedad, donde desde el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia le llevamos a cada uno de ustedes semana tras semana información importante de asuntos que son de relevancia para nuestra sociedad, de relevancia para nuestra iglesia y para cada uno de nosotros como individuos y sobre todo como católicos. Y esta semana no será la excepción. Quiero comenzar excusando a mi querido amigo y comantenedor de este programa, el licenciado Fernando Pacheco Valcourt, quien no puede acompañarnos en esta mañana por razones personales, ¿verdad? Compromisos de familia, así que lo excusamos y esperamos poder tenerlo nuevamente la próxima semana con nosotros. Para esta semana hemos decidido compartir con ustedes el contenido de un foro que recientemente realizó el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia en nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico sobre un tema de muchísima actualidad, el problema de la crisis en el sistema de salud. Ese foro, que fue titulado Alerta ante el abismo de la salud, la propuesta pastoral, se trajeron tuvimos con nosotros dos panelistas, dos ponentes, el reverendo padre y doctor Juan Luis Negrón, decano del Colegio de Artes y Humanidades de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y el señor obispo de la diócesis de Mayagüez y presidente de la Junta de Síndicos de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, su excelencia reverendísima Monseñor Ángel Luis Ríos Matos. En el foro, estos dos distinguidos invitados analizaron la reciente carta pastoral de la Conferencia de Obispos de Puerto Rico, la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, en donde hacen un llamado, hacen un llamado a atender la crisis de los sistemas de salud, la crisis en el sistema de salud de Puerto Rico, con unas propuestas muy puntuales y sobre las que hablamos aquí ya en un programa anterior. Analizamos esa carta pastoral. Y hemos querido, como complemento a aquella discusión, traerles este interesante foro, y los vamos a dejar con la primera ponencia de este foro, que correspondió al reverendo padre y doctor Juan Luis Negrón. Y el reverendo padre Juan Luis nos hace un resumen y una discusión, ¿verdad?, de lo que él entiende más relevante de esa carta pastoral. Así que, sin más, los dejamos con la ponencia del padre Juan Luis Negrón. Comparto mi consideración de la carta pastoral de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña sobre el tema de la salud. Primeramente, quiero expresar mi acción de gracias a la Conferencia de Obispos de Puerto Rico por esta carta pastoral, que atiende el tema de la salud en nuestro país. Es una importante manifestación de la Iglesia puertorriqueña, que como madre y maestra acompaña e ilumina con la virtud de la justicia la situación de la salud en Puerto Rico. Quiero hacer referencia al Evangelio proclamado este pasado tercer domingo de Cuaresma, donde la samaritana, en su encuentro con Jesús,
descubre que tiene una sed, que no es solo biológica o fisiológica, sino que es en el alma, en su espíritu, en su persona. Lo que me llevó a reflexionar sobre cuál es la sed de nuestro pueblo. No la sed superficial de lo que no responde a lo justo ni a la bondad, sino la sed de alcanzar y vivir los derechos a los servicios de salud. Recuerdo que en una ocasión fui invitado a un recinto de la Universidad del Estado a participar en un panel que analizaban un proyecto de ley que favorecía la aplicación de la eutanasia en nuestro país. Y comencé preguntando en mi ponencia a quiénes le iban a aplicar la eutanasia en un país con un sistema de salud al que los más pobres tienen dificultad de acceso. Es muy fácil presentar alternativas superfluas para eliminar al vulnerable ante el fracaso de un sistema de salud que ha ido a peor. En el caminar cíclico ascendente de la historia, las cosas deben ir siempre a mejor y a responder con eficacia y con mayor humanidad ante los desafíos propios de nuestra naturaleza humana. Estoy seguro que ninguno de nosotros aquí presente quiere volver al sistema de comunicación de los teléfonos que se marcaban con el disco. Hoy contamos con artefactos maravillosos que nos siguen sorprendiendo y facilitan nuestra comunicación y nuestro trabajo. ¿Qué ha pasado entonces con los servicios de salud en el país? La Carta de los Obispos es la voz de un grito de aquellos que hoy sufren las consecuencias de un sistema de salud injusto. Vuelvo a preguntar desde los grupos vulnerables, ¿cuál es la sed de nuestros adultos mayores? Etapa de la vida que se manifiesta naturalmente más propensa a graves problemas de salud. Pero no olvidemos a los niños y a las niñas. ¿Cuál es la sed de tantos niños y niñas con situaciones precarias de salud que no están recibiendo un trato justo? Considero que la Carta Pastoral sobre la Salud tiene 3 enfoques muy definidos. El primer enfoque es la denuncia. Por ejemplo, citar de la introducción la siguiente expresión, y cito: queremos expresarnos sobre la situación de la salud en Puerto Rico y sus secuelas para la vida humana, la paz familiar, especialmente entre los más pobres y necesitados, quienes son las primeras víctimas de la situación a nivel de la crisis en la salud que confrontamos como pueblo. Cierro la cita. Es una denuncia en la que describe la situación de la salud en categorías de crisis. Y es una crisis compleja, pues la carta se refiere a ella como crisis multifactorial. Otro segundo enfoque de la carta, además de su denuncia, es el anuncio. El segundo enfoque es el anuncio. Es un anuncio marcado por la propuesta de crear un proyecto de pueblo, cuando indican los obispos, y cito, nuestra intención es insertarnos junto al pueblo santo de Dios en esta discusión sobre la situación sanitaria en Puerto Rico, para darle una mirada desde la perspectiva del Evangelio de Cristo,
el evangelio de la vida, de la dignidad del ser humano, desde el evangelio de la familia, la solidaridad, el bien común y la cultura del encuentro y el amor. Cierro la cita. Cultura del encuentro son frases que nos identifican con el magisterio de Francisco. Hermoso anuncio. Primero, la iglesia no está de espaldas a lo que todos vivimos e invita a un diálogo donde ella quiere insertarse para compartir y ofrecer una mirada desde el Evangelio. O sea, desde su Señor, el buen pastor, que manifestó su compasión por los enfermos, descartados y olvidados. No se dice de forma explícita en la carta, pero sí está para mí en lo profundo del corazón compasivo de los pastores el pensamiento siguiente. Este asunto no es para el juego político, sino para crear una mesa redonda de diálogo y un proyecto de futuro que responda al tema de la salud de nuestro pueblo. Por eso comprendemos las palabras que incluyen en este anuncio son evangelio de vida, dignidad, familia, solidaridad, bien común y la síntesis de todas, cultura del encuentro y el amor. No hay espacio para el silencio cómplice. Y sí es el momento de la cultura del encuentro. Hay otro tercer enfoque. Es al que me refiero como el llamado. Es un llamado a varios sectores involucrados en el sistema de salud para alcanzar la colaboración de todos y entre todos. Este llamado es congruente con toda la carta que desde sus inicios tiene como estructura el diseño comunitario, como la figura que alude el Papa Francisco, el poliedro, que es una imagen para representar la comunión en las diferencias. Estructura, pero con la flexibilidad suficiente para, sin romper la comunión, participar desde las distintas realidades presentes, en este caso, sobre el tema de la salud en Puerto Rico. Sustraigo estos tres enfoques del mensaje de la carta: denuncia, anuncio, llamado. Otra cualidad de la carta es que no representa una carta terminada. La carta, toda ella, es un inicio de camino. El camino tenemos que hacerlo entre todos. La introducción de la carta es abundante en contenido, como indicando que es un primer paso. Y por eso pienso que termina con lo que los obispos llaman un llamado, pero considero que es una invitación esperanzadora y a la vez un jamaqueo retante para responder de forma urgente a la crisis de la salud. Quiero hacer alusión en este momento a los documentos del Vaticano II, donde encontramos un mensaje hermoso dedicado a los jóvenes. Este mensaje seguro que el doctor Vélez lo leyó varias veces cuando estaba en la JAC. Un mensaje para la juventud, que me parece que se relaciona mucho con la carta de los obispos y que termina también con un retante llamado. Y cito: son ustedes, jóvenes, los que recogiendo lo mejor del ejemplo y de las enseñanzas de sus padres y de sus maestros,
van a formar la sociedad del mañana. O se salvan o perecen con ella. Cierro la cita. Palabras muy fuertes, pero retantes para los jóvenes. Recordé estas palabras del Vaticano II en el mensaje de los jóvenes cuando reflexioné sobre la parte final de la carta pastoral a la que los obispos llaman nuestro llamado. Al leer el llamado en la parte final de la carta, los obispos expresan, y cito, ante la situación actual de la crisis salubrista en Puerto Rico, hacemos un genuino llamado a los siguientes funcionarios, personas y entidades. Cierro la cita. Ahí entra el gobierno, el gobernador, los profesionales de la salud, la Junta Fiscal, la legislatura, los planes médicos, las aseguradoras. Identifico en esta expresión la urgencia, la necesidad de que busquemos caminos juntos para superar la crisis salubrista. Si no lo hacemos, nuestra sociedad puede llegar a vivir grandes sufrimientos e incluso perecer. Considero que es un llamado concreto, urgente, a la misma vez de esperanza. La carta invita a una nueva actitud. Es notable la solidaridad de la carta pastoral con las propuestas del Colegio de Médicos y Cirujanos. La Iglesia se identifica con las iniciativas de buena voluntad que puedan venir de personas o grupos concretos que enfrentan dificultades, pero que a su vez no se quedan en la queja inútil, sino que buscan responder guiados por el bien común. También encontramos en este urgente llamado una petición y exigencia a la Junta de Supervisión Fiscal, que me parece de mucha valentía. Y cito, poner la salud por encima de los intereses de los bonistas. Cierro la cita. Trae la atención de la salud como servicio esencial del Estado y recuerdan que es un derecho humano para nuestro pueblo. Hay una oración en la carta que me tocó profundamente en mi corazón, en mi fibra humana y como creyente. Y me recuerdan las palabras que podrían decir unos padres a un hijo o una hija. En este caso, dirigida a los profesionales de la salud. Y cito, a quedarse en Puerto Rico, nuestra patria los necesita urgentemente. Cierro la cita. Esto ya no es solo un llamado, es un grito que pide sacrificio. Pero los obispos insisten, y cito, desde lo profundo del corazón. Sin ustedes, Puerto Rico se nos enferma y se nos muere. Cierro la cita. Es un llamado profundamente cristiano y patriótico y se amarra a nuestro futuro cuando hiciste la carta, y cito, no seamos un pueblo que se corre riesgo de perder sus esperanzas, su gente y su futuro. Cierro la cita. Esto es lo que está en juego. La vida de cada puertorriqueño y la vida de la nación. Recuerdo una frase de Santo Tomás de Aquino que dice, solamente es Dios el que crea. El hombre simplemente organiza. Pues ese simplemente organiza es la responsabilidad histórica que tenemos nosotros y que esta carta nos motiva. Sumo también unas palabras del Papa Benedicto XVI,
que dirigió al Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud el 22 de marzo de 2007, y que siempre me han hecho reflexionar sobre el tema que trata la carta, la salud. Y cito al Papa Benedicto XVI. La salud del ser humano, de todo ser humano, fue el signo que Cristo eligió para manifestar la cercanía de Dios, su amor misericordioso que cura el espíritu, el alma y el cuerpo. Que este sea siempre el punto de referencia fundamental de todas sus iniciativas, el seguimiento de Cristo, a quien los evangelios nos presentan como el médico divino. Cierro la cita. Estas palabras las dirigió al Pontificio Consejo de la Pastoral de la Salud. Quiero terminar expresando mi certeza que el origen de la carta pastoral de nuestros obispos puertorriqueños está relacionada profundamente a estas palabras citadas por el Papa Benedicto XVI. El anuncio, la denuncia y la esperanza en el llamado final de la carta es el fruto de la misma vocación e identidad propia eclesial. Jesucristo. Estuve enfermo y viniste a verme. El samaritano que atendió, acompañó y se responsabilizó de la salud del que estaba en el piso. Agradezco a la Conferencia Episcopal esta carta, que nos deja inquietos, pero con una inquietud esperanzadora. Y esta carta me recuerda el Salmo 32, que dice, se inclinó y oyó mi grito. Muy bien, escuchaban al reverendo padre Juan Luis Negrón y su presentación en el foro Alertas ante el abismo de la salud en Puerto Rico, la propuesta pastoral. Él nos estaba analizando la carta pastoral que recientemente se publicó, ¿verdad?, en Puerto Rico, y nos estaba hablando de su contenido y de las partes más relevantes. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso continuamos con la próxima parte de este foro. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Saludos, bienvenidos nuevamente a este programa Iglesia, Estado y Sociedad, ya en este segundo segmento, donde nos proponemos presentarles a ustedes la segunda ponencia del foro que hemos estado discutiendo en la mañana de hoy, que se celebró en relación a la carta pastoral publicada por los señores obispos de Puerto Rico sobre la crisis en el sistema de salud. En esta ocasión le corresponde el turno, ¿verdad?, la presentación que vamos a traerles a la que hizo Monseñor Ángel Luis Ríos, obispo de Mayagüez y presidente de la Junta de Síndicos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y en donde nos discutió cuáles fueron las motivaciones pastorales que tuvo la conferencia episcopal para presentar, para publicar, para proveerle al pueblo de Dios esa carta, y nos hace también una presentación de lo que ha sido, ¿verdad?, la aportación de la Iglesia Católica en Puerto Rico a la prestación de servicios de salud y al sistema de salud. Así que, sin más, los dejamos con Monseñor Ángel Luis Ríos. Hay situaciones a las que uno, en mi caso yo, ¿verdad?, como obispo se enfrenta con temor y con temblor. Cuando el Papa me pidió, a través del nuncio del delegado apostólico y nuncio de la República Dominicana, eso fue lo que yo asumiera las riendas de la diócesis, eso fue lo que yo sentí.
temor y temblor. Pero sentí temblor más que en el cuerpo, en el alma y en la mente. Fue una turbulencia extrema. Y me dijeron, tiene que contestarme ahora. Yo me negué a contestar y por lo menos me dieron 6 horas para pensarlo. Yo no pensé en aquel momento, sino en la predicación, en las parroquias, en los sacerdotes, en la gente, porque eso era lo que yo había hecho toda mi vida, atender la gente. Administración muy poco, bueno, administrar las parroquias y dar mis clases en la universidad, que en ese momento las estaba dando ya por motivo de crisis por vía Zoom, que fue la única plataforma que aprendí a utilizar. En las demás soy un 0 a la izquierda. De momento me encuentro que me dicen, le toca a usted, padre, presidir la junta de síndicos del Hospital de la Concepción. ¿Qué? Sí. Usted es el presidente automático. ¿Pero qué sé yo de hospitales? Dije yo. Yo sé que yo me enfermo y voy ahí. Y he tenido 2 años y medio que meterme de lleno a ver, a estudiar y a conocer. Y para colmo de suerte, los obispos me ponen a presidir la Junta de Síndicos de la Universidad Católica. Pues yo de la Católica sabía quién era su presidente, sabía que yo estudié aquí, sabía la Facultad de Derecho y Humanidades donde yo impartía unos cursos y sabía entrar por aquí, por el parking de Derecho, estacionarme y después irme a las 10:30 de la noche. Entonces hay situaciones en las cuales uno sencillamente se tiene que abandonar en las manos de Dios. Y es cuando viene a la memoria aquella enseñanza doctrinal de que a los que Dios llama para el ministerio, Dios le concede lo que en la teología se llama gracia de estado. Y entonces nos toca intervenir en un montón de problemas como obispo, intervenir y afrontar los problemas por los cuales yo en muchas ocasiones me di gusto y gana criticando a los obispos, porque entendía que no afrontaban los problemas. Este es uno. Alerta ante el abismo de la salud en Puerto Rico. Cuando yo estoy frente a un abismo, yo tengo 4 opciones. Improvisando aquí ahora, mientras hablaba el padre. O camino a la derecha y caminé a la izquierda, ¿ven la confusión? O camino hacia la izquierda o camino hacia atrás. Tal vez con alguna de esas 3 maneras evito caer en el abismo que tengo frente a mí. Y hay una 4ª opción que podrá parecer que funcione en algún momento, y es quedarme donde estoy. Pero desde el punto de vista moral y pastoral, esa opción no puede ser válida. Porque cuando me quedo donde estoy, corro el riesgo de que entonces el agua siga socavando y el pedacito donde estoy se vaya abismo abajo y yo me vaya con él. Esa ha de ser la actitud que la Iglesia, con los obispos en su cabeza, tiene que asumir. Esta carta se publicó el 11 de febrero del 2013, memoria de Nuestra Señora de Lourdes, en que se celebra la Jornada Mundial de la Iglesia por los Enfermos. ¿Qué motiva a los obispos de Puerto Rico
Yo preparé esto y no lo volví a leer, ¿saben? Así que si hay algún error, ustedes me lo disculpan. Queremos, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Qué mueve a los obispos de Puerto Rico? En primer lugar, quiero recordar una frase que no es mía, sino de Monseñor Enrique Hernández, obispo del Padre Negrón, cuando en aquella famosa consulta para quitarnos el derecho absoluto a la fianza, escribió una pequeña carta pastoral pequeñita y nos decía al principio, y estoy recordando la idea, no citando textualmente, que si bien es cierto que existe algo que se llama separación de iglesia y Estado, muy mal interpretado por algunos enemigos de la iglesia, pues no se originó el término para privar a la iglesia de su necesidad y obligación de hablar, sino sobre todo para aguantar al Estado en su intervención con la iglesia. Y nos decía Monseñor Enrique Hernández, si bien es cierto que hay separación de iglesia y Estado, no es menos cierto que no puede existir separación de iglesia y pueblo. La gente que sufre la crisis de salud es la gente que va conmigo a misa los domingos en catedral. Es la gente que yo saludo en mis visitas a las parroquias. Es la gente que llena nuestras oficinas parroquiales. Esa es la gente que viene a los confesionarios. Esos son los estudiantes a los cuales esta institución les sirve. Esos son los clientes de nuestros hermanos abogados. Ese es el pueblo santo de Dios que milita, que llora, que sufre y que celebra. Por lo tanto, los obispos, la iglesia, no puede permanecer muda. Queremos expresarnos sobre la situación de la salud en Puerto Rico y sus secuelas, decimos en la carta. Las secuelas, ¿para qué? Ya nos lo citaba el Padre. Para la vida humana, para la paz familiar, pero especialmente para los más pobres y necesitados, quienes son las principales víctimas de la situación a nivel de la crisis de salud que afrontamos. Nosotros hemos utilizado el término crisis. El instituto, para llamarle a este foro, hablamos del abismo al cual nos enfrentamos. ¿Y quiénes se enfrentan a eso? Sobre todo los más pobres y necesitados. Yo soy obispo en este momento. Y por el mero hecho de serlo, automáticamente la gente le da a uno privilegios. Yo soy presidente de la Junta de Síndicos de un hospital, de los mejores de Puerto Rico, si no el mejor. Y cuando yo llego allí, automáticamente le digo al primer médico, mira, me duele aquí. Automáticamente me sientan en una silla y me examinan. No me preguntan qué plan de salud tengo, no me preguntan, es casi como un privilegio que uno adquiere por estar allí todos los días. Entonces, desde ese punto de vista del privilegio, yo no puedo decir inclusive que yo estoy entre esos más pobres y necesitados. Pero mientras yo entro y posiblemente me atienden rápido porque es el obispo, además es el que autoriza los cheques y los desembolsos. Veo una fila de gente esperando y de gente que llevan posiblemente 6 meses esperando una cita para ser atendido por nuestra situación de crisis y de abismo en Puerto Rico. ¿Qué motiva esta comunicación de los obispos? Nuestros deseos de contribuir a la reflexión y a la búsqueda de soluciones. El ánimo de aportar. Yo aprendí claramente en la Acción Católica, y eso no ha pasado de moda,
Y cada vez que hay una conferencia nueva de los obispos, se vuelve a utilizar el término que hay que ver, hay que juzgar, pero ahí no termina. Todo tiene que llegar a la acción. Entonces los obispos tenemos que ver, los obispos tenemos que juzgar, pero los obispos tenemos que aportar desde el Evangelio de Jesucristo, desde la enseñanza del magisterio de la Iglesia, desde la enseñanza de la doctrina social. Y cuando hablamos del magisterio en este momento, de nuestro querido Papa Francisco. ¿Cuál es la intención de los obispos? Insertarnos junto al pueblo santo de Dios, no los obispos solos, sino los obispos con el pueblo. Eso ahora tiene un nombre que se ha retomado, sinodalidad, en una discusión sobre el tema sanitario para darle una nueva perspectiva desde esos puntos que hemos analizado. Evangelio, el evangelio de la vida, el evangelio de la dignidad del ser humano y el evangelio de la familia y de la cultura del encuentro. Es una obligación y es una tarea ministerial, pastoral de los obispos romper con la cultura del silencio. Si nosotros nos callamos, dice el Evangelio, hablarán las piedras. Y el Papa Francisco nos dice, el silencio muchas veces se transforma en una tortura. Esas cerrazones y silencio que con demasiada frecuencia rodean las personas en el ámbito asistencial. Y la idea del Papa nos la decía ya el propio Dios por medio del profeta Isaías, hablándole a los pastores y a los guías del pueblo. Sus vigías son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos, no pueden ladrar, ven visiones y se acuestan a dormir. Lo más vergonzoso para un pastor es que duerma demasiado y que no abra la boca. Y es tan fuerte el término cuando a los guías del pueblo el profeta Isaías les llama perros mudos, perros que no ladran. A los obispos nos obliga la enseñanza conciliar, en Gaudium et Spes. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. A eso se refería Monseñor Enrique Hernández cuando decía, no podrá haber nunca separación de iglesia y pueblo. Y nos sigue diciendo el Vaticano II, la iglesia que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana. La iglesia no es una ideología política. La iglesia es el evangelio de Cristo hecho carne por medio de cada uno de los bautizados. Sigue diciendo el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, la comunidad política y la iglesia, que era lo que decía Monseñor Enrique Hernández, son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno.
Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Entonces, la separación de iglesia y Estado no implica el que la iglesia y el Estado tengan que trabajar juntos. Yo tenía un mes de sacerdote y bajando de Aguada hacia Sabana Grande, en la luz, eran las 11:30 de la noche, en la luz de San Germán, antes que se construyera el viaducto nuevo allí a la entrada de San Germán, no había nadie, todo estaba oscuro, yo me comí la luz y no pasaron 15 segundos que había una sirena detrás de mí. Bueno, me humillé porque a mí me da coraje cuando la policía me detiene para una multa. Sí, Señor, dame calma porque entonces me la dan doble. Y el Señor me miró, yo le entregué la licencia, me volvió a mirar y me dijo, ¿y usted a qué se dedica? Yo tenía mi cuellito puesto. Pues yo soy sacerdote aquí en Sabana Grande, yo haciéndome el nene bueno, más bueno de lo que en realidad era. Entonces aquel guardia me mira y me dice, ay padre, váyase suavecito, ¿sabes? No lo voy a multar porque entre los curas y los policías tenemos que ponerle vergüenza a este pueblo. Y desde el 1514 ya existía en San Germán una cofradía que son los orígenes o que es el origen de esta institución llamada Nuestra Señora de la Concepción, cofradía que se dedicaba a atender a los pobres. Es nuestra institución, nosotros la amamos y la tenemos que mantener porque es buena y ha sido un aporte constante de la Iglesia a la Concepción, a la salud de la Concepción por medio del hospital, ha sido un aporte gigante de la Iglesia. Ahí vean las últimas estructuras, la de abajo, que es la que estamos. Ya tampoco es así porque se le acaba de añadir un ala nueva. Bien, esperamos que hayan disfrutado de las presentaciones que les trajimos para ustedes sobre este foro que se realizó recientemente en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como siempre, los invitamos a que se continúen informando sobre este tema para que informados podamos pedir la rendición de cuentas y podamos aportar a nuestro grano de arena para paliar esta grave crisis que enfrentamos. Se nos ha terminado el tiempo, ya los esperamos la próxima semana con otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Me despido no antes recordándoles que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de dedo SI, las siglas de Doctrina Social de la Iglesia, @pucpr.edu. Sin más, me despido y los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.